Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, en este momento, mi Señor amado, te ruego que tu bendición llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, desde los niños hasta el más anciano de los hermanos, que reciba de ti, Señor, la bendición de tu presencia, el gozo, la paz, Señor amado, y tu Espíritu Santo llene al que lo necesite, al que todavía no ha recibido, Señor, esa promesa, que se cumpla efectivamente en su vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de Mateo. Es el Evangelio de Mateo. Vamos a leer el capítulo 27 de Mateo. Capítulo 27 de Mateo. Aleluya. Después de encontrar el capítulo 27, vamos a leer el versículo 22. El versículo 22. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo juntos. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Muy bien, hermanos, siéntense por favor. Esa fue la pregunta que hizo Pilato. Un gran personaje de la política que no sabía qué hacer con Jesús. Habrá cosas en su vida, hermanos, que usted no haya que hacer. A veces usted se echa un chicle a la boca y después ya no haya qué hacer con el chicle. Porque hay chicles que son muy pegajosos, que usted lo pasa al otro lado y se va una tira atravesada. Pero cuando acuerda ya tiene toda la lengua amordazada, ¿verdad? Me acuerdo de una hermana que se vino de Doctor Arroyo a Monterrey y se bajó en Linares ahí a la sala de espera y fue a dirección al baño y hacer algunas compras ahí. Y donde iba pasando por a mitad del pasillo de la sala, vio un perrito que se arrancó, corre, corre, corre. Y dijo: se parece al mío. Se parece al mío. Y de regreso no dijo: sí es el mío. Y pero ¿cómo se vino este? Y no hallaba qué hacer con el perrito. No hallaba qué hacer. Dijo: pues ahora ¿cómo le hago? ¿Cómo me subo otra vez al autobús para no dejarlo aquí en Linares? Y lo echó en una bolsa y lo tapó y lo subió. Y dice que en el trayecto de Doctor Arroyo a Linares veía que la gente decía, que le decían los niños: mira mamá, un perrito está debajo del asiento, un perrito. Pero ella ni se imaginaba que era el suyo, ¿verdad? Hasta que se bajó en Linares y también se bajó el perrito y arrancó el perrito, corre, corre, bien contento, bien feliz, ¿verdad? Y la preocupación fue de ella, ¿verdad? Porque no hallaba qué hacer con el perrito, hasta que llegó a Monterrey y dijo: pues voy a tener que hablarle a mis hijos, porque vi a sus hijos ahí, dijo, para que me lleven con el perro hasta la casa. Pero hay cosas a veces que no hallamos qué hacer, ¿verdad? En el caso del perrito, pues ella dijo: pues voy a hacerle de esta manera, de esta otra, tratar de que le pudieran subir otra vez, permitir subir al autobús. Pilato, el gran problema de Pilato era que no hallaba qué hacer con Jesucristo. Y fíjese quién era este hombre que hizo esta pregunta. No era cualquier persona. Pudiéramos pensar, bueno, pues
A lo mejor alguien que no se preparó no sepa qué hacer, pero él sí sabía. Lo que pasa era que Pilato era escéptico, era conocedor de muchas religiones y había llegado a dudar de todas las religiones y de todos los personajes que se convertían en líderes de las religiones. Por esa razón, cuando se presentan a Jesús, para él era un extraño Jesús. Era acusado de lo que los judíos por lo que lo habían llevado. También jamás habían escuchado sus oídos por boca de ninguna persona lo que él escuchó en ese momento, lo que Jesús le dijo. ¿Verdad? Jesús habló con Pilato y él no podía reconocer a ese gran persona, al Salvador eterno. Jesús le había dicho a Pilato, fíjese ahí en el versículo, déjeme ver si está aquí, no anoté la cita bíblica, se me pasó, pero es un pasaje bíblico donde dice: yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, dijo Jesús, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato no escuchaba esa voz, no la escuchaba. Tal vez sus oídos físicos sabían lo que Jesús estaba diciendo, pero realmente no entendía lo que Jesús quería decirle, porque él se burla de lo que Jesús le dice. Así como usted a veces jugando cuando le dice a alguien: bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Verdad? Y Pilato le dice a Jesús, bueno, Jesús estaba hablando de la verdad. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le contestó: ¿qué cosa es verdad? ¿Qué cosa? Porque para Pilato no había otra verdad. Para Pilato existía la verdad de las conveniencias humanas. Esa era la verdad de Pilato, la verdad de las conveniencias humanas. Progresar y elevarse por encima de lo que sea, ganando la estimación del emperador. Eso es lo que quería Pilato, ganarse el reconocimiento, la estimación de César. Y por ende, pues tener más popularidad, tener más poder, tener más dinero, porque para él eso era lo que era de más valor. Y hay personas que no reconocen a Cristo como la verdad, como la verdad. Pilato tenía enfrente la verdad y todavía preguntaba: ¿qué cosa es la verdad? Y hay doctrinas, hay sectas actualmente que tienen la verdad. Algunas la tienen aproximadamente como a 20 centímetros y no han recibido la verdad.
no han recibido la verdad, andan teniendo esa distancia y no reciben la verdad. Todavía están en la ignorancia. Pilato se hallaba en una situación complicada porque no hallaba qué hacer con Jesús. Era un hombre inteligente. Estaba en ese momento teniendo un trabajo de juez y de político. Y él estaba consciente también de que Jesús no había hecho nada malo. Si no lo reconocía como verdad, como el que traía la verdad, sí sabía que Jesús estaba siendo acusado injustamente. Primeramente, al reflejar aquella persona delante de él, quién era y cómo era, de qué manera hablaba, e inmediatamente debió haberse dado cuenta que Jesús era inocente. Y sumándole a eso, había algo más que su propia esposa le había dicho. La esposa de Pilato, no sabemos cómo se llame, pero ella le dice a Pilato, ahí en Mateo 27, versículo 19, fíjese lo que le dice la esposa a Pilato. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir. ¿Qué le mandó decir? Esta mujer tenía soñaba con lo que hacía Jesús. Dios mismo hablaba a esta mujer, tratando con esa mujer. Y le dijo, no tengas nada que ver con este justo. No tengas nada que ver, porque lo he soñado. Lo traigo aquí, mis imágenes en la mente de este justo. Es un hombre justo. Pero a veces los hombres juzgan a las mujeres como esta mujer supersticiosa o esta mujer esta mujer, en fin, ¿verdad? Y se juzga mal a veces. A veces podrá decir, quién sabe si será cierto, si en verdad lo soñaría. A lo mejor cenó bastante. Y por eso trae sus sueños. Pero había dos elementos que le indicaban que no hiciera nada malo a Jesús. Que tuviera cuidado. Entonces, pensó en dos cosas. En dos cosas. Si no hay o qué hacer, voy a idear dos cosas, dijo Pilato. Hizo uso de una costumbre que había en ese tiempo. Y la otra, fíjese bien, siendo él el juez, el que dicta la sentencia, el que dice lo que debe hacer, hace una cosa que no debió haber hecho. Se dirigió a toda la gente y le pregunta a la gente, ¿qué debo hacer? ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Y la gente inmediatamente contestó. Inmediatamente dijo, pues crucifícale.
La gente ya tenía un dictamen, ya lo tenía. Y entonces le falló esa primera estrategia, le falló. Pero dijo, voy a usar la otra, porque no hallaba qué hacer con Jesús. Entonces dijo, bueno, ¿a quién le suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Tratando de lograr que deshacerse de la persona de Jesús, porque no hallaba qué hacer. ¿Qué haré? Voy a hacer esto, a ver si logro que se vaya de mi presencia. No quiero tenerlo aquí, me está causando nerviosismo, me pone en dificultades. ¿Qué debo hacer? Dijo, voy a soltar a Barrabás o a Jesús. Y la gente nuevamente respondió, suelta a Barrabás. Y Jesús se quedaba todavía ahí. Dijo, pues ahora qué, ¿cómo hago? No quiero tener nada con Jesús, pero no puedo quitarlo de aquí. ¿Qué hago? Le habían fallado las dos cosas que había él ideado, porque Jesús seguía delante de él. Aquel Jesús con quien su esposa y la conciencia misma de Pilato le habían advertido no tener que ver nada. Sin embargo, la presencia de Jesús ahí estaba. Había intentado otras cosas anteriormente y le habían fallado. Primero, con tal de deshacerse de Jesús, se lo mandó a Herodes. Y Herodes se lo regresó otra vez. Y dijo, bueno, pues ¿qué hago ya? ¿Qué hago con Jesús? ¿Le ha causado alguna vez problemas el nombre de Jesús a usted? ¿Algunas dificultades? Cuando usted le dice, oyes, ¿tú vas a la iglesia que está ahí por los Jesús González? Usted dice, sí, yo soy una de ellos que va al culto ahí. O es de los que dicen, no, espérate. ¿Qué me estás preguntando? Que si tomo jugo de los jugos, sí, voy y tomo jugo. Y algunas veces el nombre de Jesús nos incomoda, hermanos. Nos incomoda. A veces en algún grupo de amigos no queremos que nadie se dirija a nosotros como hermano, o mucho menos cuando usan la palabra aleluya. O cuando dicen, mira, este es el que lee la Biblia también, mira. Este también lee la Biblia. A Pedro le incomodó que lo asociaran con Jesús. Le causaba problemas. Y en 3 repetidas ocasiones, 3 veces, le asociaron con Jesús. Y él también las 3 veces dijo que no conocía al hombre, que no era de ellos. Y para que asegurarles y para que quedaran convencidos de que no era, hasta, dice la Biblia que hasta maldijo. Porque a veces la persona de Cristo nos incomoda. O a veces nos sentimos vergüenza del nombre de Cristo. Sentimos vergüenza. Yo veo cómo los inconversos no les interesa traer aquí en el brazo, en la espalda, en el
pecho grabadas imágenes religiosas de sus doctrinas, o traer la música bien alto con canciones horribles que hay ahorita, espantosas canciones que hay en la actualidad, y no se avergüenzan de nada. Y nosotros algunas veces no queremos ni que se oiga tantito recio el radio porque no nos identifiquen con los aleluyas. Si usted trae sintonizado un programa ahí o trae un cassette, lo trae lo más bajito, nomás con que lo escuche usted, pero que no salga afuera, porque luego la gente dice, le echamos la culpa a la gente. No, es que la gente a veces se enoja, se molesta. Y a veces no es eso, es que nos incomoda a nosotros que alguien nos identifique con Cristo. Y usted y yo no debemos jamás avergonzarnos del nombre precioso de Cristo, del nombre maravilloso del Salvador eterno. Jamás, hermanos, jamás debemos avergonzarnos de a quién pertenecemos, que somos del Salvador eterno. Y a veces no hallamos qué hacer con el Señor, no hallamos qué hacer. Entonces Pilato no hallaba qué hacer con Jesús. Él pensaba, bueno, les voy a decir a Jesús, a ver qué haré con este hombre, a ver si de perdido dicen, pues échamenos para acá, lo vamos a apedrear nosotros, aquí nosotros lo enjuiciamos. Él quería deshacerse de Jesús, quería no tenerlo en ese momento allí presente. Estaba perturbado con la presencia de Jesús. No podía evadir la responsabilidad de tener que ser en ese momento el juez. Y sin duda hasta Pilato decía, no sé por qué llegaría este día, por qué tendría que presentarse las cosas de esta manera, por qué estaba ahí en una situación complicada para él. Tal vez había juzgado a mucha gente, había enjuiciado a mucha gente, había sentenciado a mucha gente, pero esa persona que ahora estaba delante de él no tenía la misma libertad para dar un dictamen de juicio contra Jesús. A veces nosotros tenemos también un interrogante. Y se repite la pregunta de Pilato y hace eco desde allá hasta hoy. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con Jesús? Esa pregunta se presenta a cada generación, a cada generación, a cada persona. ¿Qué haré de Jesús? Vivimos en un mundo malo que desconoce a Jesucristo. ¿Qué es la verdad?, le preguntan a usted. ¿Qué es la verdad? El mundo desconoce a Cristo. Desconoce completamente lo que es en verdad la persona de Cristo. Puede tener un Jesús histórico, puede tener un Jesús que de oídas, puede tener un Jesús de libros, que lo ha leído, que le han contado. Pero cuando usted le presenta a alguien a Jesús directamente, la gente no haya qué hacer. Algunos le van a decir, bueno, ahorita no, mañana, otro día. Otros dicen, cuando ya esté más avanzado de edad, a ver si tengo la oportunidad, ya cuando me vaya a morir, a ver si tengo la oportunidad. Y no hayan qué hacer con Jesús.
Debemos estar conscientes que el Evangelio de Jesucristo regenera las almas, cambia totalmente las vidas de las personas, el modo de ser, las cambia la mente, cambia el corazón, hermanos. Transforma y limpia nuestra conciencia. Y nuestra vida siempre dirá que Jesús es la persona que ha transformado y que ha hecho un cambio milagroso en nuestra vida. Nos ha traído la paz, el perdón, y tenemos ahora la vida eterna. Y tenemos en Jesús las respuestas a todas las necesidades que tiene nuestra alma. Es en Jesús tenemos todo ello. Pero algunas veces el nombre de Jesús, hermanos, no hayamos qué hacer con él cuando el Señor se opone a nuestros deseos y a nuestras conveniencias. Entonces no hayamos qué hacer. Hubo un hombre que hizo una cita con una mujer. Y este hombre estaba esperando a esa mujer ahí en una área. Pero en el tiempo que pasó, alguien se acercó a ese hombre y le presentó al Salvador eterno. Y fue la oportunidad que él aprovechó. Él sí supo qué hacer con Jesús. Recibió a Cristo y el Señor lo salvó. Y se fue aquel hombre que le presentó a Cristo. Y él siguió ahí. Y llegó la mujer y le preguntó: ¿tú eres Agustín? Y dijo: era Agustín hace un momento, pero hoy ya no soy. Era, pero ya no soy. Porque el Agustín que conociste, que te citó aquí, ya no existe. Ya no existe. Cuando conocemos a Cristo, el Señor cambia, transforma, hace ese cambio bendito en nuestra vida. De tal manera que usted y yo no podemos decir: ¿qué hacemos con Jesús? Algunas veces podemos negar su existencia, negarla. Podríamos decir: Jesús es un mito, fue un fanático, un lunático. Pero cuando usted es tocado por su presencia, cuando usted ha sentido su mano bendita, cuando usted ha sentido la caricia del Salvador, usted no puede negarlo. Usted podrá testificarlo, gritarlo y decir: Jesús es el Señor, porque he vivido, he experimentado, he sentido su toque. Y no podemos callar. Los apóstoles no podían dejar de decir lo que habían visto y oído y la experiencia que tuvieron con el Salvador eterno. La historia, hermanos, era clara para Pilato. En Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2. Pilato no podía negar esto porque sin duda era conocedor de todo esto. Y dice Lucas, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea,
y de la provincia de Traconite, y Lisanitas, tetrarca de Abilinia, y y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es decir, que en ese tiempo, en ese periodo del tiempo de todos estos personajes de la política, ahí estaba Jesús. Estaba Jesús. Y esos son personajes históricos, como la de Tácito y Suetonio, que en sus narraciones históricas, ajenas a todo interés religioso, mencionan la existencia de Jesús y menciona también estos hombres el martirio de los cristianos. Nadie hubiera dado la vida por un Cristo inexistente, pero nos habla la historia y los evangelios lo constatan, y la presencia del Señor hoy nos dice que fue verdad, que los enfermos sanaron y que hubo hombres, niños, personas que el Señor les dio vida nuevamente. Así es de que no podemos hacer eso, hermanos. No podemos negar su existencia y no podemos decir que existió, pero que fue tan humano como nosotros. Y sí fue humano, pero también fue divino. Fue divino. Algunos no quieren hacer caso del nombre de Jesús. Oyen a Jesús, pero como que no quieren, no prestan tanto interés en la persona de Cristo. Pilato, en diferentes momentos que tuvo, el apóstol Pablo, en los diferentes momentos que tuvo la oportunidad de hablar con gente política, algunos hasta lo dijeron: por poco, Pablo, por poco soy convencido de lo que tú me estabas hablando. Por poco. Otros dicen: quizás algún día pueda yo ceder a lo que tú me dices. Y otros dicen: bueno, no niego que a lo mejor Jesús existió, pero por el momento no quiero nada. Y no podemos ninguno, hermanos, evadiendo a Jesucristo, menguar ni siquiera un poquito de la divinidad de Jesús y de lo que Él hizo en la cruz y lo que puede, el poder del sacrificio de Cristo en la vida de las personas. No se mengua. Si la persona cree, no aumenta. Y si la persona no cree, no mengua lo que Jesús hizo en la cruz. Tampoco la gente puede relegar a Jesús como si fuera cualquier otra cosa. No se puede. Jesús es el Señor y merece estar en el primer orden de nuestra vida. Es tan importante nuestra vida, hermanos. No podemos negar lo que Jesús ha hecho. Debemos estar plenamente seguros de la obra del Salvador eterno en nuestras vidas. Usted y yo sí sabemos qué hacer con Jesús. O también nos preguntaremos: ¿qué haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Usted no puede decir eso, o al menos que en algún momento dado quiera hacer cosas que no le agradan a Él. Entonces sí se preguntará: ¿qué haré con Jesús? Porque si Jesús entró a su corazón, Jesús va a donde usted va. Jesús va en el autobús donde usted se sube. Jesús va en la camioneta donde usted va. Camina por donde usted va. Va al mercado, va a la plaza porque usted va. Jesús va a donde quiera. Usted no puede decir: ¿qué haré? ¿Qué haré? No voy a llevar a Jesús al mercado, lo voy a dejar aquí.
aquí en mi casa. No podemos desligarnos porque su presencia prometida y íntegra presencia y fiel presencia está donde estemos, donde vayamos. Si usted está internado en el hospital, ahí está Jesús con usted. Donde quiera que vaya, va Jesús con usted. Algunas veces no lo vemos como lo quisiéramos ver, pero Jesús va con nosotros. Él está allí, nos ayuda, está presente. Conviene entonces que honremos y agrademos a Cristo en toda situación. Pilato no podía honrarle porque no le conocía como debería conocerlo. No lo conocía así. Pero cuando usted y yo conocimos a Cristo, ya no tuvimos que escaparnos, sacar la vuelta. Cuando alguien venía a presentarnos a Cristo, ya no nos salíamos por otra parte. Ya no. El abuelito de mi esposa, cuando vivían en el rancho, llegaba el pastor a predicarles y él se salía por otra puerta. Se iba por otra puerta y le dejaba a la abuelita de mi esposa que atendiera al pastor. Y muchas veces que fue el pastor, él se escapaba por otra parte. Hasta que llegó el momento en que aquel pastor ya se iba a ir de ese lugar y quiso ir a despedirse de ellos. Y le dijeron, no, porque se escapó otra vez, pues no estaba. Y fue a dar hasta allá, donde estaba allá entre las labores, por allá escondido. Y fue el pastor a seguirlo hasta allá solamente para despedirse de él. Y le dijo, hermano, ¿sabe qué? Vengo solamente a despedirme porque ya me voy. Dijo, y también, dijo, quiero pedirle perdón por si le causé alguna molestia. Y en esa pedida de perdón, el hermano no aguantó. Ahí mismo entre los terrones cayó de rodillas ahí, con una lloradera que no se aguantaba ni él solo ahí. Llore y llore y llore. Y hermano, ¿y por qué usted me pide perdón? Si yo soy el que debo pedirle perdón. Y ahí estaba llore y llore, ¿verdad? Y ahí en ese lugar el hermano entregó su vida a Cristo entre los terrones ahí de las parcelas, ¿verdad? A veces no hallamos qué hacer con Cristo y Cristo nos persigue constantemente. Cristo va tocando nuestra vida, quiere hacer algo en nuestra vida. No hallamos qué hacer con Él. Hasta que llega el momento de que ese bendito Salvador llega a nuestra vida y cambia, transforma. Porque eso es lo que quiere el Señor. Él ha venido a eso, a buscar, a salvar lo que está perdido. Aleluya. Por eso, hermanos, usted no pierda el momento de presentarle a Cristo a una persona que esté perdida. Preséntele a Él, porque tal vez esa persona no tenga otra oportunidad. No la tenga. Sabemos que la gente inconversa está siempre al acecho para esquivar todo lo que usted le lleve de bueno para ella, de la vida espiritual. Lo desechará, lo quitará. Porque yo también me acuerdo cuando era inconverso, a mí me daba vergüenza hasta que alguien me diera un folleto en la calle. Oiga, me sentía tan mal como si hubiera traído una bolsa de droga ahí. Me sentía tan mal, iba caminando y sentía como que toda la gente me estaba mirando que yo había hecho mal que agarrar un folleto cristiano. Pero gracias a Dios que llegó el día en que el Salvador también llegó a mi vida, el Señor. Y recuerdo que lloraba bastante al Señor y le decía, Señor, yo quisiera que me hubieras salvado,
mucho antes. ¿Por qué no me salvaste mucho antes? Pero pues lamentablemente el ambiente de la familia en que vivíamos, en que me desarrollé, no tenía ni un ápice de cristiano, nadie. Eran católicos, ¿verdad? Y en lugar de llevarnos a algún culto, nos llevaban en la noche hasta dormir ahí en el templo católico. Ahí nos hacían que nos quedáramos toda la noche dormidos ahí. Yo iba a dormir, los demás no, pero iban según ellos a rezar ahí toda la noche. Y algunas veces me movían ahí, me despertaban, me obligaban a llevar hasta el altar católico ahí, que yo también estuviera ahí rezando. Y yo pues qué decía, nomás a lo mejor hasta roncaba, no sé si me pasaba eso, porque estaba chiquillo y no había ni qué hacer, ni qué decir, ¿verdad? Ahí me acuerdo muy bien que en una banca que muy apenas cabía me quedaba dormido, porque me obligaban a hacer eso. Y era como cada 15 días, cada mes, tenía que suceder eso, tenía que pasar eso. Y ahí vamos. Y la gente hacía eso. Y recuerdo que hasta en algunas ocasiones le echaba tantas mentiras al sacerdote y me las creía todas él. Todas las mentiras me las creía, ¿verdad? Yo le echaba mentiras con tal de que me diera la ruedita esa que daban ahí. Y me la daba, ¿verdad? Él, y yo me iba muy contento, según que ya estaba libre de todo pecado. ¿Y cuál, verdad? Si todavía está el costalote ahí cargando ahí, no podía evadir ese pecado. Por eso hasta que llegó Jesús a mi vida, a mi corazón, fue la única manera, hermanos, que el Señor verdaderamente limpió mi vida de toda maldad, de todo pecado. Desde ese día hasta hoy, hermanos, juntamente con ustedes gozo de la presencia del Señor, de las bendiciones del cielo, hermanos. Vamos a orar a Dios en esta tarde.